Hablaremos sobre Demóstenes hoy, ya que el otro día lo citamos hablando incluso de oradores no tan meritorios. Así que nos ubicamos rápidamente en Atenas, allá por el 384 a.C. Ese año fue el del nacimiento de Demóstenes. El papá de Demóstenes también se llamaba Demóstenes, pero no era orador, sino fabricante de espadas. La madre se llamaba Cleóbula, pobre mujer. Cuando tenía 7 años, Demóstenes quedó huérfano de padre. Y un primo, que se llamaba Afobo, y un amigo de la casa, Terípides, fueron los tutores. Muy bien. Cuentan que administraron muy mal la herencia del fabricante de espadas. Otros dicen que en verdad directamente le afanaron la herencia y cuidaron muy poco la educación de Demóstenes. Lo hacían a propósito para que el chico creciese idiota y al llegar a la mayoría de edad no les exigiese cuentas. Es decir, se preocupaban de que el niño fuera un verdadero imbécil, anotándolo en las peores escuelas, o peor todavía, no anotándolo en ninguna, y eso que no tenían las ayudas tecnológicas que para ese propósito podemos disponer hoy día. Bien, dice el cronista es Dioniso de Halicarnaso, entre paréntesis. Demóstenes tuvo que luchar en su juventud contra tutores infieles y así se despertó en él la conciencia jurídica y la necesidad retórica. Es decir, cree absolutamente lo contrario Dioniso de Halicarnaso, que la conciencia jurídica y la necesidad retórica se despiertan en los niños que tienen tutores infieles a la voluntad del padre muerto. O sea, cuanto peor sean nuestros tutores, más conciencia jurídica y necesidad retórica tendremos. Por haber oído a Calístrato, que era, como hemos dicho, un orador muy famoso, y por haber contemplado los grandes aplausos que obtenía, Demóstenes quiso llegar a ser como él. Intentó ir a la escuela de Isócrates, que era el mejor maestro de retórica, pero ya sabemos que los tutores no lo anotaban en ninguna escuela. Y al final pudo ir a la escuela de Iseo, que lo aceptó Gratarola. Él fue y le explicó a Iseo: oiga, tengo unos tutores así y así. Dijo, porque no tenía todavía mucha facilidad de palabra. Iseo lo aceptó Gratarola. En esa escuela Demóstenes luchó contra algunas desventajas. Parece que pronunciaba mal la R. Se encogía demasiado de hombros y por eso se quedaba sin aire rápidamente. Y era un poco tartamudo. Iseo, el maestro, corrigió todos esos problemas. Otro que lo ayudó fue el actor Neoptolemo, que le enseñó a recitar párrafos enteros sin tomar aliento. Era un actor de la televisión, probablemente. A los 18 años, Demóstenes acusó a sus tutores en unos discursos que se conservaron. Los discursos se conservaron, no así los tutores. Bien. Algunos creen que fue el maestro el que se los escribió, el propio Iseo, pero no sabemos. En realidad sucedía que en las escuelas de retórica se tenía por costumbre aprender de memoria fragmentos de modelos confeccionados por el maestro. Seguramente que Demóstenes se aprendió de corrido discursos enteros de Iseo y después los repitió. Parece que era un notable estudioso y memorista. Se dice que copió 8 o 10 veces la historia de la guerra del Peloponeso, de Tucídides. Llegó a sabérsela tan bien que cuando se incendió la biblioteca de Atenas, en donde estaban los libros de Tucídides, Demóstenes pudo reparar la pérdida escribiendo lo que sabía de memoria, que era la obra casi completa. Yo pensé que la pérdida la habría reparado trayendo las copias que él mismo había hecho, pero parece que se incendiaron, estarían todas en el mismo lugar las copias, o parece que eran muy malos los bibliotecarios en aquel entonces, o los cronistas ahora. También se cuenta que para estar menos distraído en el estudio, Demóstenes mandó construir en su casa un aposento subterráneo, y allí estudiaba y componía sus discursos a la luz de una lámpara de aceite. Por eso se ha dicho que quienes recibían los escritos de Demóstenes certificaban su autenticidad, porque tenían olor a aceite rancio. Como si fuera necesario certificar la autenticidad. Si te lo daba el propio Demóstenes y lo había escrito en unos papelazos,
cómo era posible tenerlos por falsos. Otros dicen que una vez se cortó el pelo de la mitad de la cabeza para que le diera vergüenza salir a la calle y entonces no distraerse, ¿no? Esta vergüenza lo obligaría a no presentarse en público. También dormía en una cama pésima para madrugar mucho. Es una idea curiosa la de esta, que una cama pésima nos hace madrugar, salvo que sea una cama de clavos, en cuyo caso uno madruga a los 2 minutos. A los 25 años empezó a escribir discursos judiciales para los que tuvieran necesidad de acudir a los tribunales, ¿no? Esos eran los discursos aceitosos. Esa ocupación no. Esa ocupación, estaba leyendo el texto original de Demóstenes, y una mancha de aceite me indujo a este error. Esa ocupación la dejó, la de escribir discursos para otros, porque sucedió algo extraordinario que ustedes deben saber. Parece que tenía tantos clientes que empezó a confundirse. Y un día vino a enterarse que en un pleito los jueces no sabían qué fallar. Demóstenes había escrito, en verdad, para 2 litigantes que se enfrentaban, y se llamaban Apolodoro y Formión, sin saberlo, sin darse cuenta. Algunos no creen esto, yo me cuento entre ellos. Aseguran que Demóstenes tenía muchos enemigos que lo odiaban y querían desprestigiarlo, pero bueno. De todos modos, el asunto es interesante. Parece que los escritos de Demóstenes fueron tan contundentes, en un sentido o en otro, que la disputa debió suspenderse y nunca fallaron los jueces. Este es el ideal de un sofista, ¿no? Que cree que lo que vale no es la verdad, sino los argumentos que uno utiliza para defender posiciones contrarias. En determinado momento, Demóstenes empezó a trabajar en política. Sus discursos tenían un carácter político y más que nada se proponía luchar contra los macedonios, que con Filipo a la cabeza estaban por apoderarse de Atenas. Demóstenes desplegó toda su elocuencia para despertar a los atenienses del letargo que les impedía enfrentar a Filipo. Los macedonios no daban un paso sin que les saliese al cruce Demóstenes. Cada plan de campaña de los macedonios era denunciado por Demóstenes a los atenienses, que además seguían los consejos de Demóstenes. Dicen que gracias a él logró retardarse por algunos años la sujeción de Atenas a Macedonia, ¿no? Filipo no pudo con Demóstenes y murió en el 336. Pero vino, como saben ustedes, a sucederlo su hijo Alejandro, que tuvo más fortuna que su padre. Casi todos los estados se sometieron o firmaron tratados de alianza con Alejandro de Macedonia. Cuando Alejandro tomó Tebas, Atenas envió una embajada implorando clemencia. ¡Clemencia! Los macedonios exigieron que les fuera entregado Demóstenes a cambio de aquella clemencia. Entréguenme a Demóstenes, dijeron los macedonios, que nosotros los liquidamos y después somos clementes. Y desde Atenas se le respondió a Alejandro: Señor, no solo las personas sino la ciudad están en vuestro poder, pero obrad de una manera digna de vos. Está bien eso, ¿eh? Y Alejandro retrocedió en su idea de pasar a cuchillo a Demóstenes, le perdonó la vida Gratarola. Mientras Alejandro estaba en su expedición que llegó hasta la India, ¿no? Varios de los gobernadores que había puesto en las provincias conquistadas, creyendo que ya no volvería, que iba a volver, un tipo que estaba en la India. Bueno, los gobernadores, aprovechando que Alejandro no iba a volver, como efectivamente no volvió, extorsionaron terriblemente a los pueblos que se les había confiado, y uno de estos gobernadores, fue Árpalo, que se había quedado de gobernador en Babilonia. Parece que sacó de aquella región miles de talentos, es decir, muchísimo dinero, y se rajó a Atenas para refugiarse. Para refugiarse incluso de los macedonios, ya que Atenas permanecía con una cierta independencia.
Mientras se tomaba registro de las cosas de Árpalo en Atenas, fugado Árpalo buscando exilio en Atenas, y se llevó toda la guita que se habían afanado en Babilonia. Y Demóstenes estaba presente cuando registraban estos bienes, y vio una copa de oro, y la halagó. Dijo, ¿qué copa de oro, macho? Ese era un halago, ¿no? Árpalo pensó que podía ganarse el favor de aquel orador regalándole la copa, y por la noche le mandó la copa. Poco más tarde, cuando Macedonia le exigió a Atenas que juzgase a Árpalo, se le pidió a Demóstenes que confeccionara un discurso contra él, pero un poco por agradecimiento, otro poco por el regalo, y un poco entusiasmado con uno que había traicionado a los macedonios, que eran sus enemigos. Demóstenes fue a la asamblea con el cuello cubierto de vendas y dijo que no podía hablar, que estaba enfermo y qué sé yo. La asamblea se volvió en contra de Demóstenes y lo acusó de haber recibido dinero a cambio de silencio. Y lo mandaron en cana, Demóstenes logró escapar a Egina. Y en aquel destierro se enteró de la muerte de Alejandro. Entonces se apresuró a recorrer Grecia y a determinar a todas las pequeñas ciudades, estado de Grecia, a luchar contra los macedonios. En Atenas la asamblea perdió el miedo y le mandó a Demóstenes un barco para llevarlo de regreso. De nuevo en Atenas instó a luchar contra las guarniciones que quedaban de los macedonios. Él mismo participó en esas luchas. Le fue mal, pero con dignidad, ¿no? Y por ahí, en una batalla que iban perdiendo, Demóstenes se refugió en un templo de Ares de la isla de Calauria. Los enemigos le pidieron que saliera, que no se le haría ningún daño, para que no se cometiese ninguna violencia, violencia dentro del templo. Los griegos eran muy cuidadosos de las profanaciones. Demóstenes dijo que iba a salir, pero en la misma puerta se tragó una dosis de veneno que llevaba consigo, y antes de cruzar el umbral de la puerta cayó redondo. Esto fue en el 322 a.C., un año después de la muerte de Alejandro. Plutarco decía que quien oía a Demóstenes se convencía de hacerse la guerra a sí mismo. Son lindas palabras de Plutarco, y hacerse la guerra a uno mismo es una noble actividad. Decía Plutarco, claro, que era tan sorprendente su elocuencia que los atenienses de flojos se volvían animosos, de indiferentes se convertían en decididos y de tristes se volvían alegres. Dicen que su habla nunca sonaba rebuscada, no usaba de ornamentaciones. Aseguran que su virtud fue lo que llamaban la hipócrisis, la buena elocución, y que era fundamental también, además, estar bien empilchado para acompañar los buenos decires. Aquí termina esta breve reseña sobre la vida de Demóstenes, pero la última idea de Plutarco es interesante. Hacerse la guerra a uno mismo quiere decir no limitarse a seguir de un modo animal los dictados de nuestro deseo, de nuestra pasión, de nuestro instinto y aún de nuestro convencimiento. Hacerse la guerra a uno es dudar incluso de las propias convicciones y modificarse uno mismo a fuerza de trabajo. No otra cosa que hacerse la guerra a uno mismo es educarse. Cuando uno es un adoquín y empieza a leer y enterarse de algunas nociones, se está haciendo la guerra a uno mismo. Se está modificando, incluso a veces por la fuerza. En el caso del estudio, muchas veces por la fuerza. Personas que se encierran y dicen, bueno, hasta que no me aprenda esto, no me voy de aquí, maldita sea. No están disfrutando, no siempre. Total, estamos entre gente que ya está convencida de que estudiar no sirve para nada. Así que ¿para qué vamos a engañarnos entre nosotros? A veces el aprendizaje es gozoso, y muy gozoso. Diría que casi siempre, pero algunas veces no hay más remedio que apurar algunos tragos amargos, nada más que para poder desembocar en nuevas mesetas de goce. Si usted quiere leer a Shakespeare en inglés, lo cual es un goce, a lo mejor tendrá que estudiar el inglés, lo cual no siempre es un goce. No siempre es un goce. Me parece ahí
profesora mal encarada, que empieza con un idioma donde todo parece estar ocurriendo en ese momento. Fuera la lapicera. Claro. Bien. Diría que así es un consejo para los príncipes o para los aspirantes a tales, el hacerse la guerra uno mismo. Ver si será verdad que estamos tan convencidos de lo que decimos. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de personas dedicadas a la política, no solo en este, sino en muchos otros países, es el convencimiento que tienen de aquello que hacen. Yo no digo que los príncipes deban ser inseguros y que estén en perpetuo estado de asamblea, pero alguna vez deberían dudar, siquiera para probar planes alternativos, o por ejemplo para escuchar a personas que saben más que ellos, o menos, pero que por ahí pueden abrir puertas por las que a lo mejor entran vientos de heterodoxia. Así que esta noche podemos, como ejercicio espiritual, hacernos la guerra en ese sentido, en el sentido de modificarnos, de invadirnos nosotros mismos con nuevas ideas y con nuevos conocimientos. Hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre Demóstenes. Tampoco hoy contamos la historia clásica de Demóstenes, que lo muestra poniéndose cantos rodados en la boca para recitar, del mismo modo que algunos entrenan atándose bolsitas de plomo en los tobillos. Entonces, uno corre media hora así, después te saca la bolsita de plomo y sabe cómo salir. Claro. Bueno, lo mismo le pasaba a Demóstenes. Cuando se sacaba los guijarros, empezaba a hablar fantásticamente bien. En la discoteca nos entregaron un disco que es Murmullos, lo contrario de un orador. Pero no está mal. Algunos murmullos pueden ser más persuasivos que la más estentoria de las locuciones. Así que el tango Murmullos será cantado por Nelly Omar del siguiente modo. Adelante, señora.